Bien, buenas tardes. Estamos en el quinto encuentro cultural y literario Ninguneadas y Fortalecidas Mujeres en el Tiempo. Antes de presentar la siguiente mesa, le voy a ceder la palabra a nuestra querida doctora Sara Pot Herrera. Adelante, doctora Sarita. Muchas gracias. El agradecimiento viene a la mitad de la sesión de un congreso que desde sus inicios se advirtió que debido a su alta capacidad de convocatoria se reducirían las ponencias a 5 minutos. Es una nueva modalidad, como cuando escuchamos a Cristina Rivera Garza en una ponencia leyendo telegramas de José Revueltas. No se trata de hablar más rápido, sino reducir, sintetizar el discurso, y también es un muestrario muy amplio que nos abre la puerta para nuestro siguiente congreso. Y yo me pregunto, y nos preguntamos todos, es un eufemismo, ¿por qué este tema? El tema se inscribe en un nuevo momento del feminismo internacional, en una nueva vuelta de tuerca por los derechos de las mujeres. El silencio no dice nada. Hay que hablar, hay que escuchar, hay que actuar. Somos parte de una colectividad que no tiene edad, pero sí memoria. ¿No hay enemigo pequeño? Claro que lo hay. Un ejemplo, el virus que desde hace 6 meses está cambiando el mundo y nadie estaba preparado. Enemigos mayores, sí, y muchos, y con nombres distintos. Todo un campo semántico que se desplegará a lo largo de estas 4 sesiones, de mujeres ninguneadas a mujeres fortalecidas por sí mismas, su trabajo, su arte, sus aportaciones trascendentes. De nuevo, nuestro agradecimiento a la Universidad Autónoma de Yucatán, a la dirección de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Dedicamos este congreso al taller de teoría y crítica literaria Diana Morán, modelo de sororidad. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Sara Pot Herrera. La mesa que sigue lleva por título Nuevos Derechos, Nuevos y Más Compromisos. Nuestra primera ponente es Beatriz Mariscal Hey y su ponencia se titula De taquígrafa a diplomática, Hermila Galindo y los derechos de la mujer mexicana. Adelante. Muchas gracias a Enrique Martín Briceño, muchas gracias al doctor José de Jesús Williams de la Universidad Autónoma de Yucatán, y muchas gracias sobre todo a nuestra incansable Sarita Pot Herrera, jefasa del UC Mexicanistas. Voy a hablar de Hermila Galindo, una mujer de la que se sabe poco, pero que creo que vale la pena saber un poquito más. Van unos cuantos datos. Hermila Galindo nació en Durango en 1896. Hija natural, su madre muere a los pocos días de haber nacido Hermila. Su horizonte bastante limitado, obviamente. Aprende y enseña taquigrafía y mecanografía a las señoritas duranguenses. Pero en 1911 se traslada a la Ciudad de México, a donde se convierte en la secretaria particular del general revolucionario Eduardo Hey. En su trabajo con Eduardo Hey se incorpora a clubes revolucionarios y empieza a escribir sobre esos temas. Cuando las asesinan a Madero, Hey es perseguido por las huestes huertistas. Y ahí termina esa etapa de la vida de Hermila Galindo. Continúa escribiendo en favor de la causa revolucionaria y en 1914 participa en la bienvenida al Ejército Constituyente. Conoce a Carranza y Carranza le invita a ser su secretaria particular. Pero Carranza también le da otras labores, la envía a La Habana como su representante
como representante de lo que se ha llamado la doctrina Carranza. En 1915 funda la revista Mujer Moderna. En esa revista pide que la mujer sea tratada como son tratados los hombres, que tenga igual posibilidad de educación y que tenga derecho a una educación sexual. Obviamente, con esto se enfrenta a la Iglesia Católica y a grupos de mujeres conservadoras. En 1916 envía una ponencia al primer Congreso Feminista de México en Yucatán. Su ponencia se llamaba La mujer en el porvenir. En ella demanda igualdad de derechos políticos y sexuales para la mujer. Nuevamente su ponencia causa revuelo. Pero al mismo tiempo envía otra ponencia al Congreso Constituyente. La misma demanda, igualdad de derechos políticos para la mujer. Si la mujer tiene obligaciones, debe también tener derechos. La respuesta del Congreso: hay solo pocas mujeres que tienen suficientes condiciones, que tienen la condición necesaria para ocupar puestos políticos. Por ello, en 1918, en desafío a la ley electoral, Ermila Galindo se propone como candidata al Congreso de la Unión por el 5º distrito electoral del Distrito Federal. La respuesta del Colegio Electoral: declarar ilegal el resultado de la votación. Es por eso que tuvo que esperar hasta 1953, año en que la Constitución otorga el voto a la mujer mexicana. Ermila Galindo es nombrada mujer diputada federal, la primera. La lucha de las mujeres ninguneadas se gana poco a poco, paso a paso, mujer a mujer. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta interesantísima intervención. Le cedo la palabra a Michael Schussler con su ponencia La peregrina íntima, los diarios de Alma M. Reed, 1923-1924. Adelante. Muchas gracias, qué gusto verlos y verlas. Estoy aquí en mi Nueva España y les voy a hablar rápidamente porque es verdad, nada más tengo 5 minutos sobre el caso de Alma Reed, porque me parece que es un gran ejemplo de un ser, de una mujer ninguneada, y esperemos que a través de sus publicaciones que hemos tratado de sacar a la luz, pues ahora sí, fortalecida, ¿no? Y en este momento, como ya les he hablado mucho sobre La peregrina, pensé que sería más interesante tal vez simplemente hablarles de lo que estoy haciendo en este momento, que estoy transcribiendo el diario de Alma Reed, uno de 1923, que tengo aquí en mis manos, y otro más que es del año siguiente, que resulta ser impactante, porque a partir, digamos, del primer día del año, el 1 de enero de 1924, ella comienza así: un día de sufrimiento y remordimientos. Me he negado a escribir en absoluto, porque esperaba comenzar mi diario de 1924 con algo feliz o afortunado. No obstante. Y luego sigue a contar la historia bastante quebrada, digamos, de cómo se va dando cuenta de que han asesinado a Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Entonces, al mismo tiempo tenemos una visión más íntima, por supuesto, de la peregrina, que nos cuenta tras bambalinas, digamos, sus interacciones, con personajes que luego pues suenan mucho y que hay que investigar, como Arturo Coscaya, músico, compositor y actor de teatro; Tomás Castellanos, gerente de la reguladora enequenera exportadora de Yucatán; Carlos R. Menéndez, periodista, poeta e historiador; Luis Crozet, autor de un libro sobre el Enequén; y quizás más interesante, Roberto Haberman, rumano que trabajó con Calles, fue asesor de Carrillo Puerto,
asistente de Luis N. Morones, y también era un proponente para la colonización judía en México en los años 20. Así que lo que quiero compartir es cómo uno encuentra un documento, en este caso muy íntimo y original, y de ahí salen estas otras voces, estos otros personajes que muchas veces crean redes que se entretejan de una manera inesperada, y por lo mismo, dada la situación del diario, pues tan íntimo en sus confesiones a veces, estamos construyendo a su vez una historia distinta a la que se presenta en el diario, perdón, en la autobiografía de Alma Reed que publicamos hace varios años. Y eso fue con mi querida Sara Pot Herrera, que le quiero agradecer muchísimo por organizar esto, y sé que es la primera vez que se hace y que seguramente podemos hacer algunos detalles para que salga más ameno aún. Pues te mando flores, y también al director de la Filey y Arúgulas, y al director de la Filey, muchas gracias, Enrique. Y pues no les voy a quitar más tiempo, pero traté de explicar y contar y no leer porque como que me dio miedo dar una conferencia de 5 minutos. Les mando muchos abrazos, Luz Helena, Beatriz, Fer, Ana Rosa, Michael, Enrique, Adela. Y tu nombre no aparece. ¿Cómo te llamas? ¿Nuria? No me oye. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bye, bye. Gracias, querido Michael. Le doy la palabra a Adela Pineda con su ponencia Rosaura Revueltas, la llama trémula en la noche del macartismo. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos, a Sarita, me ahorro los agradecimientos largos, pero ya saben que en el inconsciente están, porque si no, me llevo mis 5 preciados minutos. Voy a compartir un PowerPoint, no sé si lo ven, ¿lo logran ver? Sí, yo voy a hablar brevemente sobre Rosaura Revueltas. Como ustedes saben, ella fue hermana, déjenme ver si puedo hacer el slideshow aquí. Sí. Ella fue hermana de Fermín, de Silvestre, de José, de esta familia extraordinaria que marcó el siglo XX mexicano en las artes, en la política, en la sociedad. Si sabemos mucho de Fermín, de Silvestre y de José, sabemos poco de Rosaura, aunque su carrera y su trayectoria fue fenomenal en la danza, en el teatro, en el cine nacional. Pero mi interés, y de ahí el título, que es un homenaje al pequeño verso de José Emilio Pacheco, hablando de Sor Juana como la llama trémula del virreinato, Rosaura la llama trémula del macartismo, fue precisamente porque quisiera ver a Rosaura como una figura transnacional, una mujer que a través de su lente y de su espíritu podemos entender el turbulento siglo XX, en unas décadas que no solo dividieron al mundo, sino que también manifestaron el papel de los intelectuales y las intelectuales. Y por eso quiero centrarme en el papel de Rosaura en una película de Herbert Biberman, La sal de la tierra, de 1954, que ella estelarizó como Esperanza Quintero. Para ello tengo que hablar un poquito del título de mi mini ponencia, el macartismo. Como ustedes saben, el nombre viene del senador de Wisconsin, Joseph McCarthy, que fue la voz fundamental en la propagación mediática de la paranoia del debilitamiento norteamericano ante el comunismo, gracias a la emergente televisión. Pero el macartismo va más allá del oportunismo político del senador. Sus consecuencias no solamente estuvieron en la política. Es verdad que se acabó el radicalismo político de los años 30, pero también las reformas liberales del Estado que había fundado Franklin Delano Roosevelt. Y el macartismo puede verse como la cara doméstica de la Guerra Fría.
cuya lógica era libre mercado en Estados Unidos y propagación de una agenda de lucha en contra de gobiernos comunistas en nombre de la libertad en otros países, que como sabemos tuvo consecuencias terribles en América Latina. La importancia de los medios y de Hollywood en el escenario de macartismo fue significativo, porque en Hollywood se daban o se producían los sueños modernos de toda una nación. El caso de los 10 de Hollywood fue muy sonado en el mundo e implicó a México. Muchos de ellos emigraron a nuestro país cuando Hollywood, por mandato del gobierno norteamericano, fueron puestos en una lista negra. Sin embargo, el macartismo no solo afectó a los intelectuales y a las estrellas de Hollywood, sus efectos fueron terribles para la clase trabajadora. La lucha sindical México-norteamericana se vio profundamente afectada. Un caso aislado fue la huelga de la División 890 del Sindicato Internacional de Mineros en Bayard, Nuevo México. En esta huelga, los México-norteamericanos tuvieron un papel relevante. La supresión de esta huelga fue indicios de la caída del sindicalismo norteamericano. En este tema aparece Sal de la Tierra, una película de Herbert Bierman cuyo propósito era precisamente mostrar la firmeza de los huelguistas para resistir las arbitrariedades de la Corporación de Cobre que explotaba no solamente a todos los mineros, sino particularmente a los chicanos y las chicanas. Pero la película es más extraordinaria porque gira en torno a la vida de una mujer, la esposa de un minero, a la cual le llama Esperanza. La trama se centra en la paulatina emancipación de Esperanza y de otros personajes femeninos del restringido espacio doméstico que su propia comunidad les había asignado. Entonces la película es un grito a la solidaridad de hombres y mujeres. Las mujeres se lanzan a la lucha de la huelga y la encabeza Esperanza. Bierman hizo una película en homenaje al neorrealismo italiano. Y cuando estaba haciendo el casting, estaba escogiendo a los actores, se dio cuenta que no podía reproducir las prácticas de Hollywood. Por eso dijo, no podemos hacer una película sobre mexicanos norteamericanos con actores americanos de Hollywood. Y por eso es que en la película muchos de los protagonistas son los mineros mismos. Pero escoge a Esperanza, a Rosaura Revueltas en el papel principal, porque buscaba un equilibrio entre la buena actuación y la verdad histórica. Esto fue lo que él dijo de Rosaura, una mujer extraordinaria, proveniente de una familia igualmente extraordinaria, de origen humilde. Su madre, la hija de un minero del norte de México, tuvo muchos hijos. Es decir, él vio en Rosaura una pulsión que iba a reflejar la misma lucha minera de los huelguistas de Bayard, Nuevo México. La actuación de Rosaura la lanzó a la fama, pero también le abrió la desgracia. ¿Por qué? Porque fue deportada antes de que acabara la película. Y fue ninguneada, no solo en Estados Unidos, sino también en México. Tuvo una carrera al lado de Bertolt Brecht en Alemania, pero luego tuvo que regresar a México y la industria del cine le abrió poco las puertas. Sin embargo, a pesar de este ninguneo, yo creo que Bierman no se equivocó, que la trayectoria de Rosaura Revueltas encarna el espíritu de lucha, que es la esperanza para un mundo mejor. En ese sentido, es una mujer universal. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted por esta interesante ponencia. Le cedo la palabra a Luz Helena Gutiérrez de Velasco Romo, con su ponencia Asunción Izquierdo de Albiñana, excelente escritora y olvidada. Estoy feliz de verlos a todos y muy agradecida con la UADY, con Enrique Martín Briceño y por supuesto con mi queridísima Sara Pot.
Pienso intensamente en la función que cumple el escándalo para preservar o no la memoria de alguna escritora, pensar en sus terribles muertes o en sus infelices vidas. Pero lo que importa es guardarlas y atenderlas en la memoria y sobre todo a sus obras y tenerlas en el canon. Por ello, hoy recuerdo aquí con ustedes a Asunción Izquierdo Albiñana, porque en cierta forma ha sido olvidada. En el intento de elaborar una brevísima burbuja biográfica, antes que narrar que ella nació en San Luis Potosí, ahí por 1910, 1911, hay fechas diversas, en una familia española marcada por el escándalo, con un padre sacerdote manumiso y una madre monja enamorada, prefiero aquí señalar que en la librería del padre, el padre de Asunción, se vendía en 1908 un libro incendiario, La sucesión presidencial. Y por otro lado, antes que contar que como la joven, cómo fue que conoció a Obregón y se casó con Gilberto Flores Muñoz cuando ella tenía 18 años. Sería mucho mejor estudiar su etapa como estudiante en el extranjero. Y entre agotar el repaso de la vida política del marido, es decir, todos los datos sobre su vida que no voy a anotar aquí, sería mejor investigar más sobre las estrategias que esta mujer adoptó para escribir escondidas contra la prohibición que había recibido, por supuesto, del marido. Y también cómo logró publicar sus libros y sobre las lecciones de estilo que tomó con Agustí Bartra. Y mejor que averiguar sobre las andanzas de don Gilberto en el mundo del azúcar en Nayarit, sería preferible adentrarse en las búsquedas antropológicas y literarias de Asunción con los coras y los huicholes. Y sin duda será más enriquecedor que detenernos en su cruel, en su espantosa muerte, muerta con un machete por su nieto en la madrugada del 6 de octubre de 1978, cuando ella solo tenía 68 años. Sí, será mejor detenernos un poco en revisar su producción literaria entre los años 1932 y 1978. La primera mención que tuve sobre esta escritora se la debo a Aralia López. Y por otro lado, también agradezco a Lourdes Franco Bañols su muy riguroso estudio y recopilación de su prosa breve. La vida de Asunción estuvo marcada, según Lourdes, por el signo de la renunciación y las máscaras. Y creo que no se equivoca, ya que la escritora escondió su nombre tras una multiplicidad de seudónimos. A veces utilizó su nombre tal cual, completo, otras veces nada más la A con un punto, y después ya empezó a utilizar seudónimos, como es el caso de Alba Sandois, que con el seudónimo que utilizó con la novela La Selva Encantada, y luego más tarde eligió un seudónimo masculino, Pablo María Fonsalva, que utilizó para entrar en un concurso que por supuesto ganó. Su primera novela, firmada con la A punto y sus apellidos, fue Andreida, y la segunda fue Caos. Andreida en 1930
1938. Es una novela inspirada por la Eva futura de Villiers de l'Isle-Adam y tiene un sabor a la novela Orlando de Virginia Woolf, es decir, 10 años después de que Virginia Woolf publica su novela. Más tarde, ella va a publicar su poesía en una edición muy breve de 50 ejemplares y tiene pinturas de Vladi. Más tarde, todas sus obras aparecerán con el seudónimo con el que hace un homenaje a Machado, Ana Mairena. Con ese seudónimo firma Mahacuaji Muqueya, que es una recopilación de narraciones orales, y va a publicar 3 de sus últimos trabajos, que son, por un lado, Los Extraordinarios, de 1961, y Cena de cenizas, de 1975. Creo que con los años esta escritora había dominado su estilo, sus temas, plenos de fuerza, violencia y muerte. Curiosamente, Vicente Leñero, en uno de los capítulos de su libro Asesinato, el doble crimen de los Flores Muñoz, dedica a la obra literaria de Asunción Izquierdo un magnífico capítulo en el que selecciona citas de la obra de Asunción, mostrando pasajes de sangre, donde aparecen machetes, crímenes, como si ella hubiera marcado el camino para su nieto, para el horror que enfrentó el nieto. Los libros de Asunción Izquierdo no han sido reeditados. Creo que habrá que leer más a Asunción Izquierdo, habrá que leer más a Ana Mairena. Muchas gracias. Gracias por esta invitación a la lectura. Le cedo la palabra a Ana Rosa Domenela y, por favor, corrija mi pronunciación si lo hago mal. Mariana Frenk Wetzstein, Los años pródigos o El paraíso de la vejez. Adelante. Le pido que prenda su micrófono, por favor. Ahora sí. Gracias a UC Mexicanistas, al Filey, a Sara, a Enrique, a usted que está coordinando. Sería dentro de Mujeres en el Tiempo, más bien mi aporte. Mariana Frenk Wetzstein, ¿sí? Una crona ejemplar, decidí. ¿Por qué llamar crona a esta mujer prodigiosa, alemana, mexicana? Nació en Hamburgo en 1898, llegó a México con su marido, un médico, Frenk, y sus 2 hijos en el año 30. En la Ciudad de México actuó en el campo cultural como traductora de textos científicos en 3 idiomas, como crítica de arte y también como singular escritora que se atreve a publicar una compilación de sus textos literarios a los 90, ya nonagenaria. Doña Marianita, como se la llamaba afectuosamente, murió lúcida a los 106 años, después de haber recibido muchos reconocimientos, en ese caso no era ninguneada, y el cariño de su familia, sus amigos, sus admiradores. En la Enciclopedia de Mitos y Secretos, Crona remite al tercero de los aspectos de la diosa Rea Cronia o Madre del Tiempo, y sus templos entonces eran manejados por mujeres grandes, posmenopausia, y se consideraban diosas de la sabiduría. Por eso digo que es una crona. Mariana añadía a su nombre el apellido de sus 2 maridos, no como doña Flor de Jorge Amado, de sus 2, sino porque enviudó 2 veces. Ambos fueron hombres muy cultos, judíos alemanes
que huyeron de Europa por el antisemitismo. Paul Westheim era experto en arte expresionista y luego lo fue en prehispánico, un gran estudioso y difusor del arte prehispánico. Mariana le tradujo toda su obra del alemán al español, como también tradujo obras de su gran admirado escritor Thomas Mann. Pero para nosotros, lo que más nos llega es que Mariana fue traductora de Pedro Páramo y El Llano en Llamas al alemán. Y a pedido del propio Juan Rulfo, que era su amigo, el Gallo de Oro también lo tradujo al alemán con mucho éxito. Llano Nagenaria decide publicar entonces Y Mil Aventuras. Son textos de ficción, de reflexión, aforismos, minicuentos. En vida de la autora tuvo 3 ediciones. Una de Mortiz en el 92, otra de la UAM en el 98, otra del siglo XXI en el 2001. De manera póstuma se publica Aforismos, Cuentos y otras aventuras que edita su hija Margit Frank. No encontramos en su literatura rastros de nostalgia, ni de la moda retro, pero sí mucha sabiduría y humor, porque para la autora recordar no es rumiar el pasado, sino un acto creativo que une lo que fue con lo que es. En uno de sus aforismos podemos leer: nada cuesta más trabajo que el placer. Y por otro lado, dice, el trabajo, entre todas las diversiones, es la que menos cansa. Lo sabe Sarita. Del diario de una enamorada, rescatamos: los amores soñados nunca te defraudan. Y también algunos consejos de vida. Si un hombre de quien estás enamorada te dice que eres culta, inteligente, pierde toda esperanza. En cuanto a la vejez, que es una etapa de vida que tiene mala prensa y está rodeada, decía Simone de Beauvoir, de una conspiración del silencio, para Mariana, la gran crona, no cree que sea un naufragio, como decía Chateaubriand, y tantos lo repiten. Ella creía que podía ser el paraíso de la vejez. Y el rencor de los jóvenes, decía, era, en parte, temor a su propia vejez. Y lanza esta paradoja: hay gente que solo en la vejez aprende a ser joven. Voy a brevemente hablar de un mini cuento que ganó premio con Valadez, titulado Cosas de la vida. Ella decía que le tenía cariño a este cuento porque le recordaba sus primeros años en México. En solo una página, el narrador nos informa que de vez en cuando la pieza donde trabaja se inunda. Entonces lleva la máquina de escribir al comedor. Pero allí, con cierta frecuencia, el piso se cubre de clavos. Entonces se traslada al cuarto. Pero sucede que a veces mi cuarto, dice, se llena de plumas. La experiencia no es sin duda agradable, pero el tono no es catastrófico, porque dice, no hay que exagerar las cosas. Además, nunca o casi nunca ocurre al mismo tiempo los clavos, la pluma y el agua. En fin, concluye, son cosas de la vida. Aunque se supone que el protagonista es un hombre, la visión irónica puede connotar las dificultades de una escritora para cumplir su propósito en medio de las obligaciones cotidianas, domésticas y profesionales, en el caso de ella como crítica de arte. Finalizo este espacio dedicado a la gran crona Mariana Frank Westheim con un llamado que podríamos convertir en graffiti feminista, ahora que en la introducción de Sara trae a colación las reivindicaciones actuales. Ancianas del mundo, aprendamos a llevar nuestras arrugas con garbo. Gracias. Maravilloso, muchas gracias. Vamos a dar un giro temático y quizá cronológico también,
con la siguiente ponencia: Ninguneadas y fortalecidas las madres deportadas, a cargo de Maricruz Castro Ricalde. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Muchas gracias, Sara, Enrique, al comité organizador en general. Y aparentemente es un giro, pero es solo aparentemente, y ahora verán por qué. Si bien en México existe una extensa literatura sobre mujeres migrantes, las investigaciones sobre las madres deportadas aún son pocas y mucho menos las realizadas con perspectiva de género. Una de las posibles razones es que del total de deportaciones, solo el 10% son mujeres. La investigación que en estos momentos estoy emprendiendo parte de las palabras de las madres deportadas, tanto analizando narrativas digitales existentes en el archivo abierto y público de Humanizando la Deportación, como ayudándolas a crear sus propias historias. El enfoque en los relatos digitales valora el conocimiento que proviene de la propia experiencia de las mujeres migrantes. En lugar de imponer teorías académicas, busco escuchar lo que ellas quieren transmitir. Sus narrativas permiten conocer las estrategias elegidas para ejercer su maternidad en circunstancias de coacción extrema e invitan a reflexionar sobre cómo abogar por un mejor apoyo para las familias migrantes. Las tareas básicas atribuidas al género femenino, como la crianza, el cuidado del hogar y la gestión de las emociones, se vuelven mucho más complejas en contextos de migración. En ellos, el trabajo de las mujeres fuera del hogar es crucial para el bienestar familiar. Por lo tanto, la deportación complica un cuadro ya de por sí complejo, pues a la falta de recursos se añade la separación de los niños o el desplazamiento forzado de ambos, madres e hijos, hijas. Pensemos en que las mujeres deportadas enfrentan una serie de inconvenientes que les impiden cumplir con las expectativas sociales en su rol de madres. La sociedad mexicana en particular exige una maternidad intensiva, que implica la presencia física total y absoluta de la madre para el bienestar del niño. Las madres tienen que seguir prácticas sociales tradicionales de crianza, protección y socialización. Cuando migran sin sus hijos, no siempre se incluyen en las imágenes positivas que promueven sobre la maternidad, identificadas indisolublemente con el cuidado. El estigma del abandono y la desintegración familiar pesa sobre las mujeres migrantes, pero se les justifica en virtud de que envían remesas para el sostén económico de la familia que han dejado. En cambio, ¿qué ocurre con las madres deportadas? Ellas no cuentan con ese paliativo y a la culpa por estar separadas de sus hijos se suma la de ser ahora ellas quienes tienen que recibir algún tipo de apoyo para sobrevivir. Los estereotipos pesan e influyen en la ansiedad que experimentan las madres deportadas. También es necesario pensar en las fuentes de violencia en su entorno íntimo y cómo afectan sus ideas sobre la maternidad. Voy a dar un ejemplo. Si existe algún conflicto con el padre de sus hijos, les cortan cualquier tipo de comunicación con ellos. Algunas mujeres deportadas, por lo tanto, intentan mantener una buena relación con sus exparejas independientemente de la violencia experimentada previamente, y todo con la experiencia, con la esperanza de seguir en contacto con sus niños y poder reunirse con ellos en algún momento de sus vidas. Una complicación más es la dificultad de integrarse a un nuevo entorno, desconocido, sin familia y sin amistades. Y es especialmente difícil en ciudades fronterizas como Tijuana o metrópolis como la Ciudad de México, en donde permanecen ante la expectativa, casi siempre vana, de arreglar sus papeles y poder regresar a Estados Unidos. La falta de redes de atención y los insuficientes servicios sociales los convierten en sitios inhóspitos para las mujeres deportadas y sus familias. En estos momentos estoy estudiando cómo la deportación las ha llevado a redefinir la maternidad, cuáles son sus estrategias para mantener sus vínculos emocionales
y seguir contribuyendo al cuidado familiar, material e intangible. Pero también deseo enfatizar cómo sus historias se centran no solo en obstáculos y traumas, sino con frecuencia, insólitamente, en mensajes esperanzadores. Ninguneadas, las madres deportadas, para salir fortalecidas, necesitan de una sociedad que comprenda, que las apoye e impulse redes solidarias para con ellas. Gracias. Muchas gracias a usted, Maricruz Castro Ricalde. Continuamos con la ponencia Cineastas y heroínas, las mujeres en las fronteras del cine mexicano, responde a dos nombres, Julia Brown o Julia Brown. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los organizadores y felicidades a los ponentes y a los que presentarán mañana. Quiero hablar de otra frontera, digamos, es una frontera temporal, industrial, entre dos tipos de cine que espero revelar a medida de esta ponencia que, digamos, pintará en pinceladas muy gruesas el cine y la representación de mujeres indígenas en él. Primer caso, en 1931, Que Viva México retrata a Concepción, una joven en Tehuantepec. El mismo Sergei Eisenstein, director, aseveró que la película trataba nada menos que de la vida y la muerte, de ahí supongamos el título, ¿no? Soñolienta y exótica entre pericos, piñas, flores y amor liberal, el entorno y la vida de Concepción se convierten en espectáculo que idealiza lo zapoteco. Segundo caso, María Candelaria, obviamente representada por Dolores del Río en la película de Emilio Lindio Fernández, 1943. Es una protagonista indígena que, si bien no simboliza la vida y la muerte como la Concepción, asume una espiritualidad mexicana a lo vasconceliano. Es partícipe en la religión guadalupana y también colaboradora en la producción de la pintura erótica. Además, es campesina, pero se halla también en el taller artístico de un hombre del Metrópolis. La muerte de la protagonista, violenta y bíblica, es un sacrificio necesario a la concientización del país mestizo. Tercer caso, la India María obviamente tiene, aparece en bastantes películas, creo que entre 16, si no estoy mal, representada por María Elena Velasco, personaje célebre de la televisión y del cine mexicano a partir de 1972. Es la manifestación que aplaca la conciencia de su audiencia, que está cansada de un indigenismo, como vimos en los casos anteriores, estético con referentes siempre o casi siempre a lo trágico, a las nanas y criadas indígenas sufridas y explotadas y a la opresión económica. Si bien la India María siempre sale venciendo a sus adversarios, pues también vuelve a caer en la trampa de la explotación en su siguiente largometraje. Es decir, para que la franquicia de la India María perdure, el ciclo de la explotación tiene que repetirse. Y aquí, digamos, la frontera o la coda, en los últimos 30 años, se ha visto la emergencia de un cuerpo modesto pero significativo de cine que ya no se limita a reproducir epistemologías de afán nacionalista mexicana, que ni pretenden vincular las culturas indígenas a una identidad nacional y ni sirven para aplacar las inseguridades de los que pretendían o pretenden mantener una apariencia de humanitarismo, a la vez que explotaban o explotan a la labor de los pueblos originarios y a las tierras que son legalmente otorgadas a ellos. Entonces voy al cuarto caso, que es al otro lado, digamos, de esta frontera. Carrizos, que es cortometraje de Dinazar Uribe, centra en Carmen, una niña ismenia que vence una sequía empleando la magia en que sus propios abuelos han dejado de creer. El conocimiento ancestral del uso de plantas y comidas locales, de proteger a los recursos naturales del istmo, de dejar de usar el petróleo y sobre todo de percibir a la tierra no como un bien para extraerse o explotarse, sino como una relación simbiótica frágil y bella, puede ser un paso hacia un futuro en que la tierra aún es habitable y arable.
y que es heredada aparte por mujeres indígenas que van a cuidar y trabajarla. El quinto caso de María Sojob, Tote Abuelo, es un documental en que la misma directora se planta delante de la cámara. Esta viene a escuchar y aprender de su abuelo, su Tote. Al igual que la protagonista en Carrizos, Sojob abraza su cultura y a su comunidad. Disfruta de una relación con sus abuelos, valora el conocimiento ancestral y busca emplearlo en su propia vida. Sexto y último caso, Lorena, la de pies ligeros, que es un documental, de hecho, dirigida por Juan Carlos Rulfo, hijo de Juan Rulfo, con producción de Gael García Bernal, que desmiente la impresión de que Lorena sea una mujer excepcional. Y me explico, Lorena no es excepcional en su atletismo. Los tracking shots que la siguen cuando corre revelan que Lorena corre porque es parte de su cultura rarámuri y porque es la costumbre de su familia. De hecho, la cámara sube y baja siguiendo a los 5 miembros de su familia mientras van en fila cruzando las colinas en la Sierra Chihuahuense. Y ella siempre es parte de su entorno, como vemos aquí en el terreno de su casa. Es parte de su familia, de su casa y de su tierra. Y en conclusión, estas mujeres, Lorena, María Sojob y Carmen, de las últimas 3 películas que he mencionado, rompen no solo con el protagonismo de las mujeres indígenas en el cine que comenté al principio, los primeros 3 casos, sino que rompen también con la excepcionalidad hollywoodense. En lugar de ser ninguneadas, son hipervisibilizadas, que a la vez invisibiliza o ningunea a las mujeres de carne y hueso, ¿no? Cada protagonista realiza el acto, ya sea correr o provocar lluvia, para asegurar la pervivencia de una tela social vinculada al conocimiento oral, a las tradiciones y a una relación auténtica con la tierra. Muchas gracias. Bien, vamos a cerrar con la mesa Maya e Internacional, el archivo musical de Judith Pérez Romero. Esta ponencia está a cargo de Enrique Martín Briceño. Muchas gracias, Fer. Gracias, Sara Pot Herrera, por estar con nosotros, por tu complicidad. Un gusto compartir esta sesión con quienes me han precedido. La pianista, cantante, compositora y directora Judith Pérez Romero es la figura femenina más sobresaliente en la canción yucateca. Nacida hace un siglo en Mérida, su trayectoria de más de 80 años abarca desde los 30 del siglo pasado hasta la primera década del actual, cuando con más de 90 años continuaba actuando con su longevo grupo formado exclusivamente por mujeres, el conjunto Maya Internacional. Con esta agrupación y otras que formó a lo largo de su carrera, el conjunto femenil Copacabana, las Rosas Meridanas, el dueto de Judith y Momi, la pianista ejecutaba canciones de su terruño maya, de Palmerín, de Guti, Pepe Domínguez, Pastor Cervera, pero también canciones populares mexicanas y composiciones del repertorio internacional. Por su lugar en el campo musical yucateco y por su larga trayectoria, Judith se relacionó con todos los músicos de la región, con muchos del país y con varios extranjeros, cubanos principalmente. Así fue como, sumando al repertorio de su preferencia las partituras que le obsequiaron o dedicaron a otros compositores, logró reunir un archivo musical de cerca de 2000 partituras, la mayor parte de ellas manuscritas. Este valioso archivo, junto con colecciones de fotografías, grabaciones y otros documentos, fue donado a la Escuela Superior de Artes de Yucatán por los descendientes de Judith en diciembre de 2017. Con apoyo financiero de Iberarchivos, el año pasado fue inventariado y se comenzó a trabajar en su conservación, catalogación y digitalización. Una revisión somera de los autores incluidos en el archivo musical de Judith Pérez Romero permite identificar música de concierto, principalmente del romanticismo, Schubert, Liszt, Brahms, Bizet,
Gounod, Johann Strauss, números de opereta o zarzuela y algunas composiciones de autores yucatecos de concierto. Entre estas destaco Paisaje para piano de Daniel Ayala, una pieza que se consideraba perdida, y la Misa en honor de Nuestra Señora de Izamal, del compositor campechano Guillermo Pinto Reyes. Sin embargo, el grueso del archivo está conformado por autores de música popular de Yucatán, México y otros países de Hispanoamérica. Predomina Yucatán, desde luego, representado no solo por las canciones más famosas de los compositores mayores de nuestra trova, sino por muchas canciones poco conocidas de estos creadores, como La Ofrenda de Palmerín con versos de Esquivel Premio, y decenas de títulos de autores menos favorecidos por la fama. La mayor parte de este repertorio no llegó a grabarse, por lo que de no existir estas partituras se habrían perdido irremediablemente. El repertorio nacional e internacional incluye autores tan populares como Ernesto Lecuona, Mario Fernández Porta, Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Alberto Domínguez, Consuelo Velázquez y Gabriel Ruiz, gran amigo de Judith, pero no incluye nada más los títulos consabidos. Por solo dar un ejemplo, hay entre estas piezas 3 canciones dedicadas a la capital yucateca: A mi Mérida, del veracruzano Mario Ruiz Armengol; Mi Mérida, del cubano René Tusset; y Mérida, de la cubana Solange Lazarte. No sé de ningún otro archivo donde se encuentren estas canciones, ni creo que se hayan grabado nunca. Y bueno, entre paréntesis, podría conformarse todo un concierto con las canciones dedicadas a Mérida que hay en la colección. Finalmente, el archivo musical de Judith también muestra que, además de aportar a la causa de las mujeres su ejemplo y su labor como directora de grupos femeninos, la pianista se preocupó por difundir a las creadoras locales. Además de ella misma, que compuso varias canciones en el seno de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín, figuran en la colección Estela Puerto de Pompeyo, Lupita Núñez de R., Alba Gamboa de Alonso, Antonia Mendoza, María Eugenia Escobedo, Margarita Ancona de Peraza, Josefina Patrón, Piedad Rendón, Felipe Angulo de Alonso, Amalia Aguilar de Bustillos, María del Carmen Daguer, María Vaqueiro, Otilia Figueroa, Teresita Herrera y Sarita Santana. Invito a las y los ejecutantes y arreglistas a acercarse a este fascinante archivo, parte esencial del legado de una música admirable. Muchas gracias. Pues con esta ponencia damos cierre a esta mesa y a la primera jornada del 5º Encuentro Cultural y Literario, Ninguneadas y Fortalecidas Mujeres en el Tiempo. La primera jornada de 2. La segunda jornada comienza mañana, sábado 12 de septiembre, a las 10 de la mañana, hora del sureste mexicano. Y la primera sesión será Ciudadanías Literarias y estará súper interesante. Invito al público en general a que se conecte también al Facebook Live mañana. Agradezco la cantidad de comentarios que ya hay en Facebook Live. El número que veo aquí frente a mí, 139 comentarios. Invito a ponentes a revisar y probablemente a contestar, quienes tengan Facebook, estos comentarios. Le agradezco tremendamente al equipo Filey por hacer esto posible. Este es un evento de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán y de UC Mexicanistas. Finalmente, invito a ponentes a que para salir apaguemos, además de micrófonos, apaguemos cámaras y cuando termine la transmisión en Facebook Live, pueden quedarse y tendremos una charla informal con el maestro Enrique Martín. Para el público en general, hasta mañana, bonita noche.